es lo que el sujeto, a priorimente, digamos así, a priorísticamente, comienza, ¿no es cierto?, a elaborar, ¿no? ¿Qué va a elaborar? Representaciones, pero de dos tipos, ¿no? Una, la que se da en la sensibilidad, y la otra, la que se da en el entendimiento, ¿no? Es decir, en páginas anteriores, Carpio hace referencia a lo que es objeto, ¿no? No sé si lo pudieron leer, objectum, haciendo una referencia al origen etimológico de esa palabra latina, ¿no? Objectum, ¿no? Es decir, que está lanzado y está ahí adelante, ob está enfrente, está adelante, lanzado adelante, ¿no? ¿Qué es lo que está lanzado adelante? Bueno, nosotros cuando percibimos cosas, ¿no?, las percibimos como un torrente de impresiones, ¿no?, de sensaciones, ¿no?, a través de la luz, del sonido, ¿no?, de la refracción de la luz, los colores. Es decir, todo ese caos de impresiones que recibimos nosotros es lo que el objeto, digamos así, nos brinda a nosotros. Contrariamente a lo que pensaban los racionalistas y empiristas, es decir, los realistas, el realismo ingenuo, digamos así, no el realismo que hoy, no, y que yo mismo adhiero a un realismo moderado crítico, ¿no? Pero lo que él en contra de ese realismo dice es que el objeto no se da tal cual está, así, como objeto, ¿no? No hay objeto todavía si no interviene el sujeto, ¿no? Entonces, es el sujeto el que empieza, digamos así, a amoldar todo ese torrente de información que viene a través de los sentidos, ¿no? Entonces, para amoldarlo, hace referencia a ese sujeto trascendental, es al modo en que cómo nosotros construimos ese objeto. Entonces, al objeto, ¿no?, contrariamente a lo que pensaban los empiristas, que decía que nosotros conocemos porque recibimos las sensaciones, Kant dice, es verdad, nosotros conocemos por la experiencia de las sensaciones, de las impresiones, pero lo que no explica, y lo que se queda corto el empirismo, es decir, cómo nosotros vamos a construir ese objeto, ¿no? Entonces, ese objeto, para que sea objeto, tiene que ser construido por el sujeto, ¿no? Tiene que, por ejemplo, ubicarse espacio-temporalmente, ubicarlo en el espacio y en el tiempo. Pero ese espacio y tiempo no están en el objeto ahí afuera, sino que están en esas formas puras de la sensibilidad. Esa sería una primera representación del objeto, ¿no? Es decir, el sujeto se arma en su individualidad. El sujeto se arma en su individualidad. Pero todavía no lo conocemos, ¿no? Solamente conocemos, ¿no es cierto?, ese individuo, ¿no?, a través de esas intuiciones, ¿no? Ahí es una cosa que todavía no ha operado, digamos así, otra facultad que es el entendimiento, y que de una manera a priori también va, digamos, a aportar los conceptos. Entonces los conceptos son otras de las representaciones que el sujeto elabora. Y ahí es donde se piensa ese sujeto, ese objeto individual que se ha conformado como fenómeno en la sensibilidad, ¿no? Entonces, si hacemos referencia a representación, es lo que el sujeto representa para conocer el objeto. No hay un conocimiento directo del objeto para Kant. Yo no conozco esta lapicera directamente como está ahí en el mundo, digamos, ¿no? Sino que yo recibo esas impresiones
entra a participar esta facultad llamada sensibilidad, en donde para poder conocer a ese objeto lo tengo que construir. Tiene que ser un objeto de conocimiento primero. Entonces, en mi sensibilidad la capto. Espacio-temporalmente la ubico, con sus colores, con su textura, pero después interviene la facultad, ¿no? Del entendimiento, en donde le aplico categorías, también que son a priori, y ahí se produce el juicio, y digo, esto es. ¿No? Y ¿se acuerdan los juicios, los distintos tipos de juicios que hemos visto la semana pasada, ¿no? Entonces, a eso se refiere con representación, es decir, al modo en que el sujeto conoce. ¿Cómo lo conoce? Representándolo. Lo tiene que representar para poder conocerlo, ¿no? Está bien, profe, gracias, buenísimo. No, por favor. ¿Alguna otra preguntita? Profe, una consulta. Sí. Lo que está en la página 210 de la Revolución Copernicana, me gustaría un poquito más, si me puede explicar, porque bueno, ¿Cómo yo no? la hice, pero me gustaría terminar de redondear la respuesta, ¿no? Claro. Bien, bien. Gracias. No, por favor. Dice Kant en la página 210, como decía Marcela, ¿no? Acá fíjense ustedes en el segundo párrafo, podemos empezar de ahí. Dice, cuando empieza a hablar de que de esta manera, antes de pasar ese párrafo, dice, de manera que para Kant lo determinante en el acto de conocer no es tanto el objeto, cuanto más bien el sujeto. Esta teoría se denomina idealismo, ¿no? Idealismo. No con la acepción que por ahí hablamos comúnmente cuando decimos, es un idealista, ese tipo, sino idealismo que ocurre dentro del sujeto, ¿no? De una manera a priori, como idea, ¿no? Como representación, volviendo al punto anterior. En este sentido, Kant puede decir que introduce una revolución copernicana en el campo de los estudios filosóficos, ¿no? Es decir, ahí en la pregunta del Kahoot habíamos visto a qué se refiere con revolución copernicana, ¿no? A que si Copérnico era un revolucionario, ¿no? Iba a poner una así como el Che Guevara, ¿no? Como, no sé, Napoleón Bonaparte, qué sé yo, ¿no? Como, ¿a eso se refiere con revolución copernicana? No, es una metáfora, ¿no? Es una metáfora, revolución copernicana. Copérnico, unos siglos antes de Kant, había hecho una revolución. ¿En qué consistía la revolución? ¿Alguien me lo puede decir? A ver, con sus palabras. A ver si ya, ¿cómo? Profe, ¿Sí? profe, que tenían al sol como centro, al sol, lo tenían como centro Al Claro, del revés, al universo. revés. al Antes de revés, Copérnico, ¿qué se creía? que la Tierra era el centro. Que la Bien, Tierra era el Todo centro y giraba los otros alrededor de la giraban Tierra. alrededor de la Tierra. Sí. bien. Esa era la teoría de Aristóteles y Copérnico, por eso era la teoría aristotélico-copernicana, que creía que el centro del universo era la Tierra y no el Sol, ¿no? Pero Copérnico introduce una revolución, ¿en qué consiste? Que el Sol es el centro y los Es- demás planetas giran alrededor Profe, del Sol. hace una revolución Heliocéntrica. filosófica, porque Exactamente, antes se creía que del objeto se construía el conocimiento, y ahora va a poner al sujeto como el que construye el conocimiento frente al objeto. perfecto. Esa es la explicación, ¿no? Esa es la explicación correcta, ¿no? Es decir, no estamos hablando de Copérnico ni de astronomía, sino que esa es una metáfora que Kant mismo introduce para decir que yo voy a producir esta revolución. Desde el punto de vista filosófico, como recién lo dijo, como estoy compartiendo en pantalla, no sé quién estuvo hablando recién. González Carita, profe. Karina, Sí. como decía Karina, ¿no? Es así, ¿no? Kant dice que no es el objeto el que me determina al sujeto, ¿no? Sino que es el sujeto que determina al objeto
para que pueda ser conocido, ¿no? A eso se refiere Kant Claro, con profe, revolución porque copernicana. la mayoría, claro, pensaba en Copérnico, y en realidad es una metáfora porque Kant creía que había objeto, sí, solo si el sujeto lo construía, si no, no había objeto. Claro, claro, exactamente. Nadie duda de que hay cosas ahí afuera de nuestra conciencia. No es que Kant lo niega, es más, Kant le llama noúmeno a eso que está ahí y no lo puedo conocer. Noúmeno. No es que está negando que haya cosas en sí, ¿no? No lo niega. Lo que pasa es que tanto el empirismo como las otras corrientes antes de él pensaban de que nosotros, así como está esa cosa afuera, ¡puc!, impacta en nuestros sentidos y nuestro cerebro construye ese conocimiento tal cual, reflejándolo tal cual ese objeto está afuera. ¿No? Es como una tabula rasa, decía Locke, un empirista. El sujeto es una tabla rasa, como un pizarrón en blanco, en donde los conocimientos que están afuera, o los objetos que están afuera, se pueden reproducir adentro. Es como un espejito que refleja el conocimiento que está afuera. No, dice Kant, para que sea objeto, primero lo tengo que ir representándolo, ¿no? Como decir, como lo hablamos con hacer la pregunta de Carmen, ¿no? ¿Cómo lo voy representando? Primero construyendo el fenómeno. Es decir, ese fenómeno que se aparece, ¿no? El sujeto lo va a ir primero, ¿no?, conformando, haciendo de él una experiencia cognoscitiva. Y ustedes ya saben entonces, primero en la sensibilidad y después en el entendimiento, ¿no? Entonces a eso se refiere revolución copernicana. A eso se refiere, como metáfora, como una comparación, ¿no? Más o Muy menos, bien, gracias, Marcela, gracias, profe. Sí, sí, lo no, estoy de nada. escuchando y estoy tomando apunte porque me Bien, surgió esa duda y bueno, está bueno poder replantearla ahora antes bueno, subir el trabajo, así que perfecto, gracias. perfecto. No, de nada. ¿Alguna otra cosita más que hayan tenido dificultad? Profe, el nohúmero, ¿podría volverlo a explicar? Sí, y eso viene bien tu pregunta, Nadia, porque es lo que vamos a empezar a ver después, ¿no? En otro filósofo que retoma esta distinción que Kant hace entre lo que es el noúmeno, ¿no?, y fenómeno, ¿no? Noúmeno, a ver si puedo, acabo de compartir. ¿Se ve? Noúmeno, ¿no? Sí, Sí, se sí, ve, profe. Perfecto. Y después tenemos por otro lado el fenómeno, ¿no? El fenómeno. Vamos a volver un poquito para acá. Fenómeno. Bueno, no lo puedo correr, pero no importa. Es decir, ya sé. Un segundito, ¿eh?
Entonces, si el sujeto está acá, ¿no? ¿Me siguen? Si el sujeto está acá, ¿no? La realidad, digamos, hablando de realidad nouménica, es decir, lo que nosotros nos topamos, digamos así, como sujeto, es el fenómeno que está acá, ¿no? ¿no? El fenómeno. Nosotros al noúmeno, o también llamada cosa en sí, ¿no? La cosa en sí, que Aristóteles también la llama sustancia, ¿no? Eso no lo conocemos nosotros. Es decir, esta realidad nouménica, o cosa en sí, o sustancia, no lo conocemos. Pero esto que está acá, ¿no? Llámese cualquier objeto de la realidad, se manifiesta como fenómeno. Fenómeno, en este sentido, significa lo que aparece. Phainommenon, de la palabrita griega, lo que aparece, ¿no? Es decir, ¿cómo es la lapicera esta realmente? No sé cómo es, no la puedo conocer. Lo que sí yo puedo conocer es cómo se me aparece y cómo este sujeto lo va construyendo como objeto de conocimiento, ¿no? Entonces, la realidad nouménica permanece incognoscible. Esto tiene una larga tradición, ¿no? Que por ahí para no complicarles, pero se los digo brevemente, ¿no? Los empiristas, que Kant los había leído y sabía bien de qué trataban, los empiristas como John Locke, por ejemplo, Locke pensaba que en la sustancia, ¿no es cierto?, era como un sustrato en el cual los accidentes como el rojo de esta lapicera, como la textura, como el tamaño, ¿no? Todos esos accidentes significan en el sentido de las cualidades, ¿no es cierto? El rojo, por ejemplo, de esta lapicera es una cualidad secundaria. Pero había una cualidad primaria que permanecía incognoscible, ¿no? Es decir, es como decir, la percha no la puedo conocer. Cuando ustedes abren el ropero, ven un saco, una camisa colgada, ¿no? Pero no ven la percha, ¿no? No la ven a la percha. Pero sabemos que está ahí la percha, porque si no, ¿a dónde se va a colgar la pilcha? ¿No? Lo dije con rima y todo. No vemos no vemos la percha, aunque vemos la pilcha, ¿no? Podemos hacer un rap con eso. No vemos la percha, pero vemos la pilcha, ¿no? Es decir, las cualidades secundarias, decían los empiristas, no Kant, ¿no? Los empiristas, nosotros vemos la pilcha, es decir, las cualidades secundarias, lo que es rojo, el gusto, si es salado, dulce, ¿no? Todos son cualidades secundarias, pero que no están en la realidad, sino que están en el sujeto. En eso se parece mucho a Kant, ¿no? Pero Kant va a rearmar todo eso y lo va a explicar mucho más minuciosamente cómo es ese proceso, ¿no? Entonces, Profe, sí, le hago una pregunta, porque sí, todo esto y lo de la clase pasada también es como que me hace acordar mucho a Platón con su mundo de las ideas, cuando hablaba de que algo, una idea tiene su, por ejemplo, en el de la percha. Nosotros vemos a la percha como es, pero la idea de percha no la vemos, no la sentimos, no la vemos con los sentidos, no la podemos tocar ni nada. Es como que lo relaciono con esto, lo de noúmeno, pero no sé si está por ahí o quizás sí. digo cualquier cosa. No, tiene relación, nada más que hay una diferencia metafísica u ontológica, podríamos decir, muy grande, en el sentido de que Platón colocaba, digamos así, esa realidad nouménica, podríamos decir así, o esas ideas, o esas formas, en el mundo de las ideas, como si estaría alejado de nosotros, ¿no?
Pero ya Aristóteles le hace una advertencia o una revisión al conocimiento platónico diciendo que esas abstracciones no son ideas que están en el mundo de las ideas, sino que están como abstracción en la cabeza del sujeto, ¿no? En el sujeto está como abstracción. Claro, a mí me sonaban los accidentes de Aristóteles, lo que él decía de las sustancias, los accidentes. Exactamente. A eso se parece esto, ¿no? Lo que decía Locke, por ejemplo, el empirista. Los accidentes están accidentando la sustancia, ¿no? Por ejemplo, el color, el sabor, los olores, ¿no? Están accidentando la sustancia. Profe, Sí, ¿y siguen siendo universal y necesario, como decía Kant? ¿qué cosa? La cosa en sí, que tiene No. que ser universal y necesaria. No, cuando se habla de universal y necesario no se habla a la realidad nouménica, sino se habla al sujeto trascendental, ¿no? Ah, está bien. ¿No? Eso pasa en el sujeto trascendental, ¿no? El Ujú. noúmeno no sabemos cómo es, ¿no? Es decir, la percha no la conocemos a la percha. Hoy podríamos decir con términos más actuales que todos hablan de, por ejemplo, los genes, ¿no? Que nosotros heredamos el color de la piel, los ojos, los rasgos fenotípicos de nuestros padres, ¿no? Nosotros vemos eso, pero no vemos el gen, o lo vemos al gen. No lo vemos. ¿Cómo es un gen? ¿Alguien ha tenido en su mano un gen para verlo? Y no. ¿Cómo es un electrón? ¿Cómo es un protón? ¿No? Eso en la ciencia natural. Y en las ciencias sociales, ¿cómo es, no sé, la ley de la oferta y la demanda? ¿Alguien vio la ley de la oferta y la demanda caminando por la calle? ¿No? Entonces, esa realidad nouménica permanece incognoscible. Lo que nosotros conocemos es lo que el sujeto va a identificar y va a constituir como objeto. El objeto solo puede ser objeto en relación a un sujeto. ¿Se entiende esto? Si nosotros no tuviéramos esta capacidad de construcción, habría solamente realidad nouménica, incognoscible, ¿no? Entonces, el fenómeno es lo que va a aparecer, es lo que se manifiesta del noúmeno. Pero se manifiesta de una forma caótica, como la masa que habíamos puesto el ejemplo la vez pasada, como la masa del panadero, o la panadera, que nosotros le vamos a dar forma para que sea un objeto cognoscible. Si no, no es objeto todavía. No puedo captar el objeto directo como si estaría ahí, como está ahí afuera. Eso no lo puedo captar, ¿no? Lo que capto son los fenómenos, ese caos que después los voy acomodando, digamos así, en estas formas a priori que tengo, que son la sensibilidad y el entendimiento. ¿Se ve entonces? Bien. Ahora, fíjense que es un autor difícil. ¿Qué les parece, Kant? ¿Complicado? Es complicado, ¿no? Re difícil. Igual que Young. A mí particularmente lo que me pasa es que creo que lo entendí y después cuando quería contestar alguna de las preguntas me ponía una laguna porque no sabía cómo contestarla. Claro. Eso es lo que a mí me complicaba bastante. Exactamente. Ahora eso queríamos también, preparando la clase de ayer con Analia, eso es lo que queríamos hablar ahora, saliéndonos del tema específico de filosofía y hablando ahora un poco de lo que queríamos, como experiencia uno de estudiante, porque yo también, a pesar de que soy profesor, uno sigue formándose, estudiando, agarra nuevos autores, nuevos pensadores, nuevas ideas, ¿no? Y también la experiencia de ser docente y tomar exámenes finales, por ejemplo, o en un parcial, qué sé yo.
y uno ve dónde está la dificultad. Y nos parecía que la dificultad en todo esto está en la reconstrucción de un pensador o un pensamiento. Es decir, de contar la película. Pongamos un ejemplo. ¿Vieron la película, por ejemplo, puede ser cualquier película, ¿no? Pero se me viene a la cabeza la película Gladiador. ¿La vieron? Que es una película clásica. Y si no la vieron, pongamos otra. Sí, Me sí, encanta, es mi la vi. película favorita. Ah, bueno. Película favorita. Muy bien. Bueno, vamos a suponer que hay dos maneras de encarar cuando alguien te pide, che, ¿me contás la película de Gladiador? Entonces, ¿vos qué haces? Empezás a reconstruir desde el principio, ¿no? Desde el principio. Es lo que cuando nosotros vamos a rendir y te dicen, ¿elegiste un tema para presentarte a rendir? Sí. ¿A quién elegiste? A Kant. Ah, al Gladiador, ¿no? La película Gladiador. Entonces, vos empezás a hablar, ¿no es cierto?, de acuerdo a un orden que vos te hiciste. Empezás a reconstruir la película. Entonces, tu reconstrucción tiene que estar jerarquizada y organizada, porque si no, ahí vas perdiendo, ¿no? Cuando empezás a trastabillar después, porque la película tiene sus partes, ¿no? La otra manera sería, no traje ningún tema preparado, pregunte usted, profesora o profesor, ¿no? Entonces el profesor te dice, a ver, ¿contra quién pelea al final de la película Gladiador? A ver, la que vieron la película. Contra el emperador, por supuesto. ¿Cómo se llamaba ese emperador? Contra ¿Cómo se Cómodo. llamaba el emperador? Cómodo. Cómodo, sí. Muy bien. ¿Cómodo era hijo de quién? César. ¿Eh? De Marco Aurelio, ¿no? No escuché. ¿De quién? Perdón, De que hay un César. ruido ahí. Marco Aurelio, ¿no era? Sí, el César, que era en ese César. tiempo Marco Aurelio. Muy bien, ¿ves? Ahora, ¿quién fue Marco Aurelio? ¿O a qué corriente de, no sé, algunos dicen que era un filósofo, ¿a qué filosofía adhería Marco Aurelio? Para algo cómodo, cuando no lo elige como descendiente, como heredero del trono, digamos así, le dice, vos no tenés las cualidades, ¿no es cierto?, de los antiguos, pero Cómodo dice, yo en la lista que vos me diste de esas cualidades no estaban lo que yo tengo, sino que yo tengo otra lista, dice, ¿no? Entonces Marco Aurelio adhería a la corriente llamada estoicismo, ¿no? Marco Aurelio fue un estoico. Entonces, vos para poder responder esas preguntas como ustedes bien las hicieron, ¿no? Tienen Profe, que ¿y conocer nos las puede partes. decir qué pensaban los estoicos? Porque no tengo idea. No, ahora no, porque nos vamos a ir de tema, ¿no? Porque Firmes y dignos, de ahí vienen firmes firmes y y dignos. dignos. Por ejemplo, San Martín tenía una formación estoica, serás lo que debas ser o no serás nada, que no es la frase de San Martín, es Claro. la frase Honores a primera línea, sí, los Claro. valores. Ajá, listo. hubo un estoico que llamado Epícteto, se llama así esos nombres, ¿no? Que cuando tengan un hijo, por ahí pónganle Epícteto, ¿no? o una mascota, ¿no? Imagínate que le llamé a tu perrito o a tu gato Epícteto, ¿no? Bueno, Epícteto, sin ridiculizar, por supuesto, estos pensadores, fue un estoico que dijo, serás lo que debas hacer o no serás nada, ¿no? Y se le atribuye a San Martín esa frase, que también San Martín fue un estoico. O como muchas veces dicen, la única verdad es la realidad. ¿Quién lo dijo? ¿Qué político argentino lo dijo? Perón. Perón. Y se le atribuye a Perón. Y Perón no lo dijo Claro. Perón. Lo dijo Aristóteles, ¿no? Entonces, ahora Perón era un lector de los antiguos griegos. Y por eso toma de esas ideas, muy bien, ¿no es cierto? Como lo hizo San Martín, como lo hacemos todos, ¿no? Nosotros no somos, no nacimos de un mate, ¿no? Sino que somos herederos de ideas, que vamos construyendo ideas también, ¿no? Y que otros van a heredar ideas nuestras. Bueno, volviendo al tema, que nos estamos yendo por las ramas. Cuando uno tiene que reconstruir a un pensador, es como contar una película, ¿no? Es decir,
cada una de esas preguntitas que tenemos es parte de la película. Es parte de la película. Ahora, la dificultad que uno tiene, no solamente ustedes como estudiantes, o nosotros como estudiantes, si seguimos en formación, no es tanto de que, pero si yo esto lo sabía, vieron que a veces cuando te va mal en un examen, y te ponen un 2 y salís y te dicen, pero si yo esto lo sabía, ¿cómo? ¿Qué me vino? ¿Qué me pasó? Sí, una cosa es saberlo, otra cosa es cómo lo decís, ¿no? Y eso le va a pasar cuando tengan que dar clases, ¿no? Es cómo reconstruyo a un pensador. En este caso, Kant. Entonces ahí viene el ejercicio, ¿no? El ejercicio de reconstruir la idea de un pensador. En este caso, Kant. Ustedes después van a ver, o ya lo están viendo, a pensadores complicados de su propia disciplina en psicología, como es Freud, Jung, usted lo nombraron recién, Adler, y ni hablar después el incomprensible Lacan. Este, entonces, el tema es pasar cómo reconstruimos el pensamiento de un autor. No hay tips ni recetas para esto, pero sí hay, digamos así, ciertas, digamos así, líneas que podemos hacer, indicar. Después Analia también va a agregar lo suyo, ¿no? Me parece que primero tiene que haber, digamos así, una línea cronológica de sus ideas, una jerarquización de las ideas, ¿no? Alguno cuando quiere comentar a un autor o una idea, un pensamiento, ¿no? Enseguida sale a la cancha con todos los jugadores, enseguida te perdés, ¿no? Pero si vos vas despacito, con paciencia, ¿no? Sin estrés de querer contarlo todo, y vas empezando a amalgamar las ideas del autor, en Kant sería, supongamos, si uno puede entrarle al autor por diferentes vías, ¿no? Si vos le entrás, por ejemplo, por la palabra sujeto, o las palabras sujeto trascendental, y ya tenés ahí cómo contar la película. Vos podés entrar al autor con la distinción noúmeno-fenómeno. Bueno, Kant era un autor que pensaba que el noúmeno era tal cosa y el fenómeno era tal otra. Si vos entras por la diferencia, por el concepto revolución copernicana, bueno, Kant pensaba que, ¿no es cierto?, así como Copérnico hizo una revolución en la astronomía, él hizo una revolución en conocimiento que significa tal, tal, tal cosa. María, ¿ibas a decir algo, Elena? No, porque estaba pensando, digo, así como para un examen, se puede entrar también como Kant, le gustaba tal cosa del empirismo, tal cosa del racionalismo, y él hizo como, ¿no? Como un mix, Una porque síntesis. había cosas, claro, entonces por ahí entrarle por ese lado también, ¿no? Claro, Decir, por ejemplo, la teoría de uno, la teoría del otro, lo que tomó Kant de estas corrientes y lo que él empezaba a plantearse, ¿no? Por ahí. exactamente. Esa sería una entrada al pensamiento de Kant. Después, cuando a vos te pregunta, supongamos que vos estás dando Kant a tus alumnos y te preguntan, y una cosa que por ahí tiene relación, pero no está relacionada con ese tema, entonces vos ya sabés, sin irte mucho de ese tema, puedes ir haciendo, digamos así, como una vista lateral y después volver al tema, ¿no? Por diferentes, el pensador, un pensamiento, ya sea un autor, una idea, un pensamiento, es como una casa con varias puertas de entrada, ¿no? Entonces vos podés entrar por la puerta del frente, por la ventana de un dormitorio, podés entrar por la puerta de atrás, pero siempre vas a entrar a la casa. Y una vez que estás en la casa, podés ir comentando los muebles que amueblan la casa, ¿no? Entonces, esa es no hay una receta para cada autor, sino que hay un tips, ¿no? Los tips es eso, son esos, ¿no? Es decir, conocer su pensamiento, estudiarlo, para eso uno se pone a hacer un práctico, para tener en claro cuáles son esos ladrillitos, esas partes, ¿no? O esos muebles, digamos así, y después cómo luego jugar esos muebles, cómo lo diseño, cómo hago un diseño interior de esos muebles, ¿no? Bien. ¿Algo para comentar, Analía, si querías decir algo? Sí, con respecto a lo que estaba diciendo el profe, que es así tal cual, ¿no? Poder identificar
ciertas palabras específicas de la teoría kantiana, y yo quería agregar esto, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta que no les hemos dado algunas páginas de lo que es el libro de Carpio, diciendo, a ver, elegimos una página y esta, y con esta y esta vamos a entender Kant, sino que todo el apartado 10 que habla de Kant, le pedimos que lo leyeran, excepto lo último que no vamos a ver, que no, en este momento no lo vamos a estudiar, que es la parte de la ética y moral kantiana, pero todo lo demás sí. ¿Y por qué ustedes habrán preguntado, ¿no? ¿Por qué por ahí no hacer ninguna excepción y leer todas las páginas? Porque yo sé que si lo fotocopiaran, no sé quién lo fotocopió, son alrededor de 50 hojas. Yo lo sé porque lo he hecho, ¿no? Lo he fotocopiado, he leído la cantidad de hojas, las he resumido las 50 hojas. Entonces, ¿por qué leer detenidamente Kant, no? Porque no sé si le habrán prestado atención que en el cuestionario, cada pregunta para poder responderla, tenían que tener leído el texto. Y eso es importantísimo porque haciendo una asociación con lo que estaba diciendo el profe, yo puedo identificar la idea del pensador o puedo identificar aquellos ladrillitos, esas palabras principales, fundamentales que el autor utiliza cuando leo el texto y empiezo a razonar el texto, ¿no? A tratar de entenderlo, yo entenderlo, más allá de cómo lo dice Carpio, más allá de lo que es en sí la teoría kantiana, como lo dijera el autor, sino que yo tratar de entenderlo. Y para eso tengo que poder discriminar entre ideas principales, ideas secundarias, qué es lo fundamental que tengo que entender por lo que tendría que partir, y cuál es una idea secundaria, pero que además tiene conexión con esa hipótesis fundamental del autor. En ese sentido, es muy necesario poder hacer ese proceso que es personal de cada uno, ¿verdad? Porque cada uno va a poder leer y después poder reconstruir. Hablábamos con el profe esto y se ve mucho en los finales, tal cual lo decía el profe, porque este es un dato que por ahí a ustedes les va a servir, pero no se sientan presionados por el dato, sino más bien que esto sea algo para que los ayude a construirse como estudiantes, ¿sí? En un final no se puede utilizar la opción, lo voy a decir así para que se comprenda, cortar y pegar. Es decir, yo no puedo decir, a ver, repetir de memoria sin razonarlo, porque la idea de un final es poder, tal cual lo estaba diciendo el profe, reconstruir con mis palabras las palabras del autor. Y en esto implica una cuestión de razonamiento, de proceso cognitivo, que es fundamental. Y este ejercicio nos va a ayudar a entender a todos los autores, no solamente a Kant. ¿Por qué? Porque primero tengo que ponerme en la postura del autor para poder entenderlo. Es decir, que todo lo que yo había aprendido antes o conceptos propios que yo tenga de cierto tema, es como que los tengo que dejar de lado, olvidarme. Tampoco me voy a poner a hacer una crítica del autor si el autor tenía razón, si no tenía razón, si me gusta o no me gusta. Para entender al autor me tengo que parar en sus zapatos, por decirlo de alguna manera, y pensar como el autor. Es más o menos como estudiar idiomas. No sé si alguno de ustedes estudió idiomas. Yo estudié en un tiempo portugués, estudié francés en el secundario, y cuando a uno le enseñan idioma, le dicen que no traduzca. Leen el idioma y trata de responder en el idioma. ¿Por qué? Porque se enseña a pensar en el idioma. Bueno, lo que intento decir es hacer como una analogía entre lo que es estudiar idioma y comprender un autor. Va más o menos por ese lado. Yo tengo que entender el autor a partir de su propio pensamiento y de ahí razonarlo y poder después reconstruirlo con mis propias palabras. En otras palabras sería como parafrasear, ¿no? ¿Entienden? Yo creo que ustedes conocen, ¿verdad? El concepto de parafrasear es como, digo una frase de tal persona de tal manera, pero yo la voy a decir con otras palabras y significa lo mismo. Es decir, no le quito el sentido, pero utilizando palabras que pueden ser sinónimos, sustituyo esas palabras con otras que le dan el mismo sentido. Algo así es trabajar sobre la teoría de un autor para reconstruir después. ¿Por qué? Y porque esto, chicos, chicas, es fundamental en nuestra carrera. Es fundamental
porque somos educadores y tenemos que poder transmitir conocimiento y además poder elaborarlo primero, ¿no? Está primero nuestra experiencia, y de nuestra experiencia partimos a transmitir lo que sería el conocimiento. Así que es un tema de estar todo el tiempo, todos los días, y por eso también el de hacer trabajos prácticos, como decía el profe, de volver a hacer preguntas y reconstruir las preguntas y desarrollarlas. Y esta actividad que presentó el profe al principio, que buenísimo, porque creo que a muchos se les fueron un montón de dudas, y con un juego volvimos a hacer un trabajo cognitivo. Nosotros en el 2019, cuando yo empecé la ayudantía, habíamos empezado a hacer juegos en el aula también, y gustó mucho, sirvió. Cognitivamente fue muy bueno el trabajo, trabajar con lo lúdico. Yo siempre lo digo, no solamente es bueno con los niñitos, con los chiquititos de inicial, de primaria, sino que también es muy positivo para los adultos, porque muchas veces nos olvidamos que fuimos niños y necesitamos otra vez ponernos un poco en ese papel para quitar un poco de formalidad al tema del estudio, no en sí para que sea divertido, sino para que realmente jugando podamos darnos cuenta de que hay cosas que las entendemos. ¿Sí? Sí. Es como que otra área del cerebro estaría funcionando. Vieron que hay mucha formalidad dentro de lo académico. Eso es lo que les quería transmitir. No sé, Marce, si más o menos se entiende. Sí, no, es eso, ¿no? Que esto que parece bien racional, y lo es, Kant habla de la crítica de la razón pura, y se olvidó de la emoción pura también. De hecho, estamos con un grupo, entre ellos está Analía y otros 2 chicos más, preparando para la Expo Sí, que se da todos los años. Estamos preparando, organizando talleres, ¿no? Una serie de 8 talleres para docentes y estudiantes de carrera de formación, ¿no? De formación docente, y que vamos a hablar de la inteligencia emocional, ¿no? Les tiramos el dato para quien quiera hacer el taller ese más adelante, ¿no? Para los que quieran. Y en esos talleres lo que nosotros planteamos es lo siguiente, ¿no? Que las emociones juegan un papel muy importante a la hora de la comprensión de cualquier actividad, cualquier contenido, ¿no? Por más lógico, racional y abstracto que sea, siempre la cosa entra cuando hay algo lúdico también, ¿no? Cuando hay algo que se pueda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la cognición no es directa, no es instantánea, mejor dicho, ¿no? ¿Qué va pasando cuando a medida que nos vamos metiendo en Kant, qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Se van formando redes neuronales o neurales, llamadas cógnito o redes hebbianas. Eso es lo que estamos viendo en la perspectiva. Para los que cursan perspectiva, estamos empezando a ver eso, ¿no? Las redes hebbianas, que un tal Donald Hebb, ¿no es cierto?, estudió, y habla que una red hebbiana, ¿no?, es como una agrupación de neuronas, ¿no es cierto? ¿Qué hace esta agrupación de neuronas? Consolida un conocimiento, o guarda un conocimiento, lo archiva, digamos así, ¿no? Entonces, es como si dijéramos, vos vas a tomar el colectivo, ¿no?, a la mañana, y en la parada hay gente esperando, ¿no? Y entonces tarda el colectivo porque se le rompió el colectivo, hubo un paro, lo que sea, y el colectivo tarda 10, 20, media hora y no viene, y no viene. Y hasta eso vos vas conversando con las personas que están ahí, che, ¿cómo está el colectivo? Sí, ¿no? ¿Y a dónde trabajas vos? ¿No? Y uno empieza a conocerse. Y si eso pasa todos los días, hasta pueden llegar a hacerse amigos o amigas con gente que estaban simplemente en la parada, ¿no? Y muchos se han conocido ahí en personas reales, y hasta pueden haberse casado después y tener hijos, ¿no? Es lo mismo que pasa en un baile, que vos vas al boliche, te conoces y podés conocer la pareja de tu vida ahí, te casás y tenés hijos. O puede que no, puede ser que en esa parada fue ese momento nomás, y después se dispersaron, al otro día no se vieron, y al otro día sí, y hola, chao, y nada más. Ah, ¿cómo era tu nombre? No, no me acuerdo. Si hay un diálogo, se consolida esa relación. Bueno, lo mismo pasa con nuestras neuronas, ¿no? Si uno tiene paciencia y no se estresa, y incluso sabiendo de que si
filosofía no es para mí, mi reconstrucción de un conocimiento capaz que no sea de alguien que le gusta o tiene más estudios sobre anteriores sobre el tema este, pero eso no quiere decir que no voy a poder reconstruirlo. Capaz que no va a ser la reconstrucción de la otra persona que lo ha reconstruido mejor, pero lo voy a poder hacer. De eso se trata. No se trata del 10, se trata de poder reconstruirlo. No se trata de una calificación. Se trata de poder organizar un conocimiento, ¿no? Y esa organización va a depender, ¿no es cierto?, de los grados de la memoria. Hay memorias que son a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo ahora es ir consolidando conceptos. Esos conceptos, ¿no? Platón pensaba que esos conocimientos venían del mundo de las ideas, volviendo a alguien que preguntó sobre Platón, ¿no? Que conocer era reminiscencia, porque nosotros ya habíamos visto esas cosas en el mundo de las ideas. No, para nosotros conocer es que esas ideas se van conformando en la medida en que las vamos construyendo de a poquito, y consolidando de a poco, ¿no? Entonces cuando ya se consolidan más, esa memoria pasa a una memoria de largo plazo, y ya la tengo, digamos así, archivada. A mí Kant, cuando empecé a dar clases, no crean que me resultó fácil dar Kant, ¿no? A veces te hacían preguntas que, bueno, sí, en la clase que viene, eso sí, yo traté de ser honesto, si no lo sé, no lo sé. Pierdan cuidado que si ustedes me hacen una pregunta y no lo sé, se lo voy a decir. Mira, de eso no tengo ni la más remota idea, ¿no? Pero lo vamos a profe, buscar. yo voy a hacer así cuando tenga que rendir ahora que esté preocupado, Psicología General 1, debo el final, y bueno, ahí no lo sé, voy a empezar, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Claro, no, bueno, así te va a ir. No, Carmen, no, por favor, te lo pido. Así No. como el profe, mandale labia, Bueno, mandale, no te quedes callada. que esto, digamos, Kant sirva como una práctica, ¿no? Es decir, vos tenés que dar en psicología general, que muchos patinan, o porque se pone nerviosa, o porque te hace una pregunta que te descolocan, ¿no? Es decir, trata de reconstruir el conocimiento, de pensar lo que estás diciendo, porque ya lo pensaste antes, no es que lo vas a pensar ahí, ¿no? Entonces, ahí se reconstruye. Cuando vos lo dominás al tema, es porque ya lo tenés masticado, rumiado al tema, ¿no? Y ahí más allá, cómo te salga, si te sale bien, es lo mismo que cantar. Ay, tócate la canción tal. Hay veces que te sale muy bien, y hay veces que no te sale tan bien, pero te salió, ¿no? La cosa es que, me olvidé, ¿no? Entonces no la tenías preparada la canción, ¿no? O le pifié las notas, entonces no las tenía preparada la canción, ¿no? Entonces, pero si vos más o menos la tenés, te puede salir de 10, o de 5, o de 4, o de 7, o de 8, o de 9, pero te va a salir, ¿no? Así que no tengas miedo a eso. Bueno, algo que haya quedado en el tintero, así vamos finalizando este encuentro, así nos vamos, ya son las 8:30 van a ser, así vamos a comer la tarta que preparó María Elena. Profe, me parece, uniendo con una clase que tuvimos ayer de didáctica, me parece que está bueno para Kant hacer una red conceptual o un mapa conceptual, porque esto de unir esos términos que no nos deben faltar, ¿no? Como para aceitarnos después en un examen, el sujeto trascendental ¿no? Y todas las cosas que tiene Kant que son complicadas, o sea, es complicado, pero cuando empezamos a hablar, volvemos a acordarnos, es como decía usted, ¿no? Sí. Es eso de tenerlo. Me Sí, voy sí, a sí. hacer un mapa conceptual o algo de eso de Kant. Inclusive se me está ocurriendo de lo que se animen, esto no va dirigido como obligación y obligatorio para todos, lo que se animen, que se arme un speech sobre un tema de Kant. Y vean cómo les sale. Y si quieren compartirlo en un Zoom, lo podemos hacer. Lo podemos inaugurar un espacio en clase, que si volvemos a la presencialidad lo podemos hacer presencial, o si seguimos en la nube, digamos así, lo podemos hacer a través del Zoom. Inaugurar un espacio dígalo en 5 minutos, algo así, ¿no? No sé, le llamemos
filosofando por un sueño, qué sé yo. Muy bueno eso, ¿eh? Muy bueno. ¿No? Si alguien se anima a hacer Sí. un speech sobre una idea de un pensador, y a ver cómo le sale. ¿No? Porque una cosa que me puse a pensar hoy también, es que hay muchos que andan diciendo por estos revisionismos de la pedagogía, que hay cosas que son muy ciertas, que dicen que hoy en día el docente ya no está para llevar la información a los alumnos, porque la información de los alumnos están a un clic del celular. Eso es verdad, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo que Kant nació en Berlín, un alumno puede, no, profe, no nació en Berlín. Acá lo dice en Wikipedia, nació en Königsberg. Tienen la información a un clic, ¿no? Eso es muy cierto, pero haciendo una analogía con Kant, una cosa es tener el fenómeno, la información, y otra cosa es ordenarla, la información, ¿no? Hoy en día la información está, pero ¿cómo los estudiantes, los alumnos, se enfrentan a esa información? ¿Cómo la construyen esa información? ¿No? Y ahí está el desafío de nosotros como docentes. Nosotros podemos decir, léete... No la construyen, profe, ya está, ya viene, la copian y ya está. Nosotros antes teníamos que hacer un resumen, ir a la biblioteca a buscar el libro, resumir, sacar fotocopia cuando se podía, Claro. ¿no? Y entonces, al leer el libro y razonar, ahí sí, y de paso te quedaba, ¿no? Que uno hacía. Ahora ya viene como, es esto, y no saben lo que están copiando, pero lo están copiando. Es así, Ese ¿no? es un déficit que tenemos los docentes, ¿no? Y que también viene alentado o mal alentado por el sistema educativo, ¿no? Por el diseño curricular, por las políticas pedagógicas, por las políticas educativas, por los pedagogos, ¿no? Yo le escucho, por ejemplo, a mucha gente de renombre, ¿no? En la didáctica, en la pedagogía, que te dicen cosas que son verdaderas, te dicen cosas que son ciertas, pero que no te sirven para nada, ¿no? Es lo mismo, no sé si le doy 2 minutitos, ¿no? Dicen que una vez un paracaidista quedó enganchado en un árbol y quedó colgado y no podía zafarse, ¿no? En eso pasó por abajo una persona, pasa caminando, y le dice, ¡eh! Y el tipo mira para arriba y dice, ¡ay! ¿Qué hace ahí arriba? Dice, ¿no? No, dígame dónde estoy, me dice, ¿no? Usted se encuentra a 10 kilómetros de José C. Paz, a 20 kilómetros de San Miguel, a 1 kilómetro de... y para llegar a casa, ¿qué hago? Y tómese el 150 que pasa por acá, el 37, el 202. Y el tipo de arriba le dice, usted es... Y ahí viene, vos le puedes poner, o es un político, o es un médico, o es un pedagogo, o es un filósofo, o es un psicólogo, ¿no? En este caso, usted es un pedagogo, ¿no? Sí, ¿cómo lo sabe usted? Dice, porque todo lo que me dice es verdad, pero no me sirve para nada. En este momento no me sirve, ¿no? Bueno, los iluminados de la pedagogía nos están diciendo que en la clase hay que hacer esto, que hay que tener en cuenta los recursos, que hay que tener en cuenta esto, que hay lo otro. Pero el tema es que no hay financiamiento del Estado para que se haga esas cosas. Es lo mismo que te decir, te doy una receta, tenés que comer esto, tenés que comer aquello. Pescado, tenés que comer salmón. El salmón es bueno, ¿eh? Ojo, el salmón tenés que comerlo, pero el salmón te sale 1.000 pesos el kilo, ¿no? Bueno, si vos querés una mejor educación, también tenés que invertir en educación, ¿no? No podemos pedirle a los docentes que sean capaces de dar sus buenas clases si apenas tenemos un pizarrón que se cae a pedazos, ¿no? O no tenemos calefacción en las aulas, nada de eso. Pero eso es un tema de la política. Volviendo al tema también de lo curricular en sí, ¿no? Los docentes también salimos con muy poca formación en muchas cuestiones. En enfrentar esto que vos decías, Elena, ¿no? ¿Cómo hacer para que los alumnos se interesen, ¿no? ¿Cómo hacer para que los alumnos construyan el conocimiento? Porque la información está, pero ¿de qué me sirve la información? Yo tengo información de todo ahora. No estoy en mi pueblito, en Monterrico, allá en Jujuy, en donde el único acceso a la información era el profesor, ¿no? Sí, Carolina, ahora tomo lista y nos vamos. No estamos, ahora tenemos acceso a todo. Entonces, tirarnos un tip, Analía dice.
Es el clásico cuando los chicos dicen, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Esto para qué me va a servir? Sí, ¿No? Claro, entonces uno tiene que buscarle la utilidad para el después también, que sea significativo eso que uno le va a enseñar para que Sí. después lo sigan usando. Exacto. Bueno, yo les tiro un tip de, a ver, yo empecé a estudiar, cuando empecé a estudiar la carrera de profesorado en psicología, yo había pasado por otras universidades, es decir, que había hecho otras carreras antes, pero bueno, por circunstancias de la vida las dejé, no porque no me gustaban, sino porque no pude de alguna manera seguirlas, y me sirvieron como un escalón para lo que después hice, porque cuando yo empecé el profesorado en psicología, es como que empecé y terminé de una, ¿no? Es como que si bien hice un año más, lo hice en 5 años y no en 4 por unas correlatividades que se me habían atrasado, por una materia que tuve que recursar, otra que la di libre, pero todo lo que yo había adquirido antes no fue en vano, porque yo aprendí todo el tema de cómo se trabaja desde lo académico, es decir, aprendí la disciplina para mí es fundamental, ese es mi tip, yo les voy a tirar mi tip personal. Yo soy una persona bastante disciplinada en el estudio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo si tengo que leer un texto me siento y lo leo y hasta que no lo termino, puede ser que no, obviamente no lo termine el mismo día, pero trato de terminar de lo que empiezo, no dejarlo por la mitad y de comprenderlo y de estar segura de que lo comprendí. Siempre traté de que no se me atrasaran los textos, de tenerlos todos al día, y si se me atrasaba era, bueno, entraba como en estado de locura y me encerraba a terminar, a terminar y entenderlo como sea. Pero ese es mi método de disciplina, ¿no? Yo soy una persona en ese aspecto disciplinada. Por eso es que empecé, primer año de la carrera de profesorado en psicología, cursé todas las materias, y en el segundo año también, y en el tercero también, y en el cuarto también, y bueno, solamente en el quinto, que bueno, dejé materias de cuarto que me habían quedado por las correlatividades para hacerlas al año siguiente. Pero yo creo que la disciplina es fundamental. Y en este tiempo que corre, a los chicos y chicas, a los adolescentes, les cuesta muchísimo ser disciplinados. Pero la disciplina es fundamental para llegar a una meta, cualquier meta, sea el estudio, sea un proyecto de trabajo o lo que sea. Yo tengo que proponerme esas metas a corto plazo y a largo plazo y ejecutarlas. No digo que hay que tener unas metas inalcanzables, no puedo proyectarme a muchos años una meta inalcanzable, sino más bien pequeñas metas cortas que me sirvan para en el día a día ir alcanzando de manera escalonada, como si fuera un escalón, esa otra meta que me puse a largo plazo. Eso a mí me sirvió. Y la otra, lo que vos decías, ¿para qué me sirve esto? Yo te cuento, todo lo anterior que vi, aunque algunas carreras no tenían nada que ver con psicología, me sirvieron igual, porque practiqué lo que era en un cuatrimestre leer un montón de textos, casi la misma cantidad de textos que nosotros en el profesorado leemos en un año, y aprendí, de ahí aprendí, en esa exigencia académica, aprendí un montón. No me arrepiento, entonces eso me sirvió como entrenamiento psicológico, emocional y entrenamiento neuronal también. ¿Y para qué me sirve? Bueno, cuando vos empezás a indagar autores y a comprenderlos, te das cuenta que hay muchas disciplinas que se pueden relacionar unas con otras, y que la base de muchas disciplinas depende de otros pensadores, de la base que toman de otros pensadores. Por ejemplo, filosofía. Filosofía es la base para entender muchos de los pensamientos que los autores de psicología han planteado, porque han utilizado a pensadores de la filosofía como base, como sus bases epistemológicas para construir sobre ellos su propia teoría. ¿Y para qué me sirve filosofía para el secundario? Porque nosotros también podemos dar filosofía en el secundario. Y me sirve para que los chicos y chicas de hoy puedan adquirir el espíritu crítico, el pensamiento crítico, que es fundamental cuando yo quiero ser un sujeto libre de pensamiento, libre en ideas, ¿sí? No plantear o no apegarme a ideologías, porque las ideologías por lo general son pensamientos de otros, pero cuando yo puedo desarrollar mis propias ideas y puedo ser crítico en el buen sentido con los pensamientos del otro, es decir, analizar, llevar al análisis, a la reflexión,
a la pregunta retórica, al método socrático, como lo quieran llamar, de preguntar y repreguntar una cuestión, entonces yo me transformo en una persona pensante, pero en una persona pensante que puede hacer esta crítica a lo que estoy escuchando y también aún de mis propias ideas, y puedo también formular mis propias ideas. Creo que esto, ya que hablamos de pedagogía, es fundamental en la educación argentina, cosa que en este momento actual no se está fomentando, lo digo desde mi propia perspectiva, este es mi pensamiento, y que es muy, pero muy necesario para los futuros profesionales de nuestro país y trabajadores de nuestro país y gente que quizás en el futuro vaya a tener cargos o lugares importantes o ser formadores de otros ciudadanos argentinos. Me parece que es fundamental. Así que cuando uno aprende a relacionar una cosa con otra, pensamientos de autores, yo encuentro la utilidad. La utilidad. Y lo que decía el profe, algo que tampoco se nos puede escapar, y con esto ya termino porque voy a hablar mucho, sino que también tengo que entender que no es solamente el razonamiento puro y no es solamente lo que aprendo como información que me viene de un libro o de Google o de Internet o de donde sea, sino que esa información está transmitida y transferida de seres humanos a seres humanos y que eso también está de por medio atravesado por las emociones. Es decir, que más allá de lo que aprendemos también va a tener un impacto emocional en nuestras vidas, en todos los niveles, porque cuando un chico o una chica se pone a leer, a entender, empiezan esos procesos cognitivos, y lo digo por experiencia propia porque uno de mis hijos hace poquito, que yo no me lo hubiera imaginado, se puso a estudiar en la Escuela de Artes Visuales y está haciendo el profesorado de Artes Visuales. Y a partir de que empezó a estudiar y que me pregunta, mira mamá, esto me ayudás, no entiendo, no sé cómo hacerlo, y empezamos a reflexionar sobre los autores que lee, de pronto se le ha abierto el pensamiento, se le ha abierto la cabeza de una manera tremenda, creo que está cambiando hasta su lenguaje. Así que miren lo importante que es la educación y lo importante que es ver la educación de otra manera, y tal cual lo dice el profe. Eso, les quería transmitir. Muy bueno. Eso, Muy bien, gracias, Ana. Gracias. Muchas gracias, Analia. Gracias. De verdad, siempre es muy, muy importante tus aportes para nosotros que estamos estudiando y vos también estuviste en un momento, siempre tus aportes son muy buenos, muy ricos. Gracias. Es verdad. Gracias, Nadia. Y también en una época en donde por ahí me parece que el pensamiento débil está a flor de piel, en donde por ahí, fíjense ustedes que muchos agarran por otro lado y no por la fundamentación, la ideología. Hay muchas ideologías que andan dando vuelta que se niegan a razonar y a fundamentar, a hablar con fundamentos, ¿no? Y plantean una lógica absurda, ¿no? Entonces uno se pregunta a veces, ¿para qué me quemé la pestaña estudiando cómo fundamentar mis ideas si vienen un movimiento, una corriente, qué sé yo, donde, eso es cosa del pasado fundamentar, ¿no? Entonces, y no, la lógica, la fundamentación lógica de nuestras posturas, se ha perdido eso, ¿no? Hoy en día el que grita y habla más fuerte y hace quilombo parece ser que tiene razón, y no es así, ¿no? Así que, bueno, tomamos asistencia y nos vamos, y ya saben, la que se anime o el que se anime a inaugurar el espacio, dígalo, ¿no? Después le ponemos nombre, vayamos pensando el nombre, y quiera... ¿Profe? Sí. Nada que ver, ¿no? Pero ¿se sabe algo de si vamos a volver a la presencialidad después de las vacaciones? Así, rapidito, si tiene un tiempo para decirnos algo de eso. Mira, hasta ahora no nos dijeron nada. A nosotros como profesores, desde dirección, desde el equipo directivo, no nos dijeron nada. Las mesas van a seguir siendo virtuales, ahora en agosto, ya van a salir publicadas la semana que viene, o la otra. A nosotros ya nos mandaron un pre, digamos, el calendario de mesas,
Entonces van a ser virtuales la mesa de agosto. Pero hasta ahora no sabemos nada si vamos a volver a la presencialidad, que puede ser inmediatamente después de las mesas de examen, o puede ser más adelante, eso no lo sabemos, ¿no? Lo que sí sé es que ya... Ojalá, ojalá. Ojalá, sí, ojalá. Sí, Y lo que me dijeron es que sí, no vamos a volver ojalá. este año. Sí, algunos, todos son especulaciones. Pero básicamente porque en el instituto no tenemos corriente de aire, o sea, todas las aulas dan al patio interno, o sea que es imposible que podamos tener presencialidad. Al menos este año, el año que viene veremos. Sí. Sí, así que cuando se tenga alguna novedad, seguramente nos vamos a enterar y se va a hacer correr rápidamente. Pero es una contradicción lo que vos estás diciendo, Vero, no porque vos lo digas, sino porque las aulas que utilizamos, por ejemplo, en la escuela, donde todas dan al patio, para nosotros es riesgoso, pero para los chicos y los adolescentes, ellos están yendo a clase. Claro. Y aparte lo que decía después es esto, ¿no? O sea, si fuera en el Instituto de Bellavista, estaríamos como más habilitados, porque no hay nadie. Solo es el instituto para terciario. Pero en este caso, como es escuela a la mañana y a la tarde, o sea, ya sería una bomba para nosotros, o sea, es que no. Sí, pero es tal cual lo que decís, sí. Para los niños parece que no, para nosotros sí. Claro, ponele que ellos salen a las 5:30, vos tirás un poco de lisoformo ahí y ya está, no hay problema. Pero el tema es que si para ellos no hay riesgo, ¿por qué para nosotros sí? O sea, ¿no? Ese es el tema. O sea, si es riesgoso, tiene que ser riesgoso para todos los niveles, ¿no? Entonces es una contradicción. Bueno, estamos ya acostumbrados a las contradicciones, ¿no? Pero no nos tenemos que acostumbrar. Así que cualquier novedad, vamos a hablar de eso, ¿sí? Bueno. Acevedo Kevin.